En esta ocasión vamos a ver el tema de diccionarios en el lenguaje de programación Python. Los diccionarios son básicamente conjuntos de elementos, pero se diferencian de las listas, digamos, en el sentido de que los diccionarios nos permiten guardar elementos compuestos, ¿no? Las listas nos permiten guardar elementos, llamémosle unitarios. Entonces un diccionario vendría a ser un conjunto de elementos cuya característica principal es guardar elementos, valga la redundancia, compuestos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Para comenzar, el diccionario se define en el lenguaje de programación con las llaves. Es decir, las llaves, dentro de las llaves una vez que pongamos las llaves vamos a ya saber que estamos en un diccionario. Y como diccionario en sí, se separan los elementos a través de las comas. Pero en este caso los elementos no son elementos unitarios, sino son elementos compuestos de dos, términos, ¿no? El primer término dentro de un elemento es lo que se vendría a ser la clave, y el segundo vendría a ser el valor, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, ¿no? En este caso yo defino mi clave como herramientas y le doy el valor de 4, digámosle, ¿no? En este caso no tiene un sentido en específico, pero nos va a permitir ver justamente lo que vendría a ser la primera parte del elemento, que vendría a ser la clave, y la segunda parte el valor, ¿no? Así puedo poner un segundo elemento que vendría a ser, por ejemplo, psicología, y el valor de 5, ¿no? Nuevamente este es otro elemento cuya clave es psicología y cuyo valor es 5. Y por ejemplo otro elemento, llamémosle lenguaje, que vendría a ser la clave y el valor sería 9. En este caso este diccionario solamente tiene 3 elementos y cada elemento está compuesto por su clave y su respectivo valor para cada clave en específico, ¿no? Si por ejemplo yo imprimo este diccionario, lo que me va a hacer el lenguaje una vez que corra es imprimirme el diccionario tal cual, ¿no? Pero puedo imprimir un valor específico también del diccionario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo señalar que me imprima solamente un valor en específico, y vendría a ser el valor asignado a la clave herramientas, ¿no? En este caso me va a imprimir el número 4. Efectivamente. Para que tenga un poco más de sentido, digamos, el diccionario, vamos a poner un diccionario que tenga claves y valores, digamos, relacionados. En este caso puedo, por ejemplo, tomar los valores de las camisetas de los jugadores de la selección peruana. En este caso el arquero, cuyo apellido es Galese, se le asigna el número 1, ¿no? Puesto que ese es su valor de su camiseta. Otro jugador, llamémosle Trauco, también de la selección, tiene el número 2, entiendo que es así. Y por ejemplo, el jugador Abraham tiene el número 5. Entonces, en este diccionario en específico, el jugador galese vendría a ser lo que se llama la clave, y el valor vendría a ser el número de camiseta asignado, ¿no? Este es solamente para poner un ejemplo, ¿no? Nuevamente puedo imprimir el diccionario para ir recordando unas cosas que he señalado previamente, y me va a salir el diccionario en su conjunto, ¿no? Ahora, este diccionario en sí está incompleto porque el número de jugadores es mucho más de 3, ¿no? Entonces yo podría ir agregando algún jugador, o en este caso alguna clave y valor a dicho diccionario, ¿no? Bueno, en este caso le he llamado diccionario, pero sería mejor que le ponga equipo, ¿no? Entonces yo agrego una clave, en este caso vendría a ser cueva, y le asigno el número de camiseta, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es añadiendo un elemento a este diccionario, y vendría a ser un elemento con su clave y valor respectivo, ¿no? Y si yo imprimo nuevamente mi diccionario llamado equipo, lo que me va a generar es justamente otro elemento, ¿no? En este caso ya serían 4 elementos del diccionario. Recordemos que los elementos se separan con lo que vendría a ser las comas, ¿no?
Voy a agregar un jugador más, uno más conocido quizá, que vendría a ser Guerrero, tiene el número 9 y nuevamente imprimo, ¿no? En este caso tendría un diccionario de 5 elementos. Ahora, ¿cómo es que nosotros recorremos los valores del diccionario, ¿no? Porque recordemos que el diccionario tiene tanto claves como valores, ¿no? Esa es la clave y este es el valor. Para recorrer los valores tenemos que hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Creo que acá mismo podemos proseguir. Vamos a ponerle una separación. Esto lo vamos a hacer con el bucle for. Y yo le voy a señalar para cualquier elemento del equipo, ¿no? En este caso el i me va a representar lo que es la clave, ¿no? Entonces para cada clave, ¿no?, del diccionario, para cada clave, lo que le voy a pedir es que me imprima el valor, ¿no? Y para eso le pido el valor de esta manera. Esta es la forma de llamar al valor, ¿no? Puesto que todo esto, por ejemplo, es el 10 de Cueva. En este caso, si le pongo i, va a llamar a todos los valores, todos los números del diccionario. Y bueno, para pedirle que lo haga de manera horizontal, solamente le pongo el end. Y listo, ahora vamos a correr esto. Bueno, acá hay un error. For i en x. Acá me faltó poner bien el término. Y ahora sí. Como les señalé, en este caso me está recorriendo los valores, ¿no? Sería el 1, el 2, el 5, el 10 y el 9. Esa es la forma de llamar a los valores del diccionario. Para llamar a las claves o recorrer las claves es más sencillo incluso, ¿no? Porque en este caso la clave es la letra i nada más, ¿no? Entonces directamente le pido que me imprima el i. Y ahí me va a llamar a las claves, que vendrían a ser los jugadores. Nuevamente, faltó el i acá. Ya que están los jugadores, ¿no? Puedo decirle que lo haga de manera horizontal con el end, o si no le pongo el end me lo va a hacer de manera vertical, ¿no? En este caso sí voy a poner acá una separación para que no se sobreponga, ¿no? Y está. Bueno, acá en realidad sería mejor también ponerle un salto de línea, ¿no? Y ya está, ahora sí. Para mostrar un valor del diccionario, de hecho ya lo hemos señalado previamente, pero vamos también a ver otras formas, ¿no? En ese caso, lo que yo voy a pedir es que me imprima, vamos a ponerle una señalización, y voy a ponerle equipo.get. Y justamente la clave, ¿no?, que vendría a ser Abraham. En este caso yo le estoy pidiendo que me muestre un valor en específico, ¿no? Y el valor en específico que quiero que me muestre es el asignado a la clave Abraham. Entonces me mostrará el número 5. También puedo quitar un valor del diccionario, ¿no? En caso yo quite el valor, paralelamente va a quitar la clave, ¿no? Porque el diccionario no puede estar compuesto por un elemento que tenga solamente un término, no tiene que tener tanto valor como clave. Entonces acá le voy a pedir equipo.pop y en este caso Abraham, ¿no? Acá siempre me falta la i. Si yo corro esto, en este caso está retirando el 5, ¿no? Vamos a ver si yo imprimo el equipo. Justamente ya no aparece la clave y el valor 5, ¿no? La clave Abraham y el valor 5, porque previamente yo he quitado con el equipo.pop, con este código, a dicha clave. También puedo imprimir las claves de la siguiente forma, ¿no? Print equipo.keys
y le pongo los paréntesis respectivos. En este caso también me va a imprimir justamente las claves, ¿no? Son otras formas de poder llamar a las claves o llamar a los valores, ¿no? También puedo llamar a los valores con otros códigos, con otro código, perdón, que vendría a ser print equipo.values. O también lo puedo hacer con los bucles, ¿no? Pero esa es una forma más directa, digamos. Y acá me van a llamar a los valores del diccionario. Recordemos que el 5 ya no forma parte, ¿no? Ahora, ¿cómo eliminar también? Esta es una forma de eliminar con el pop, pero hay una forma más directa, ¿no? Que de hecho lo vimos en videos previos, que vendría a ser el del. En este caso voy a eliminar lo que vendría a ser la clave trauco, ¿no? Pero recordamos que cuando elimino una clave, directamente se elimina también su valor respectivo. Bueno, vamos a imprimir también para que se observe cómo está quedando. Corro nuevamente estos códigos y justamente acá estoy eliminando, ¿no? Eliminando y lo imprimo y ya no aparece trauco, ¿no? Se están reduciendo justamente los jugadores y sus números de camisetas en el diccionario. Luego de ello incluso puedo mostrar las claves de otra forma también. Vamos a seguir aquí con el list, ¿no? Que también es un código que ya hemos visto previamente. Y acá me va a mostrar las claves, ¿no? Las claves del diccionario en específico, ¿no? Son algunas formas de ir trabajando de manera introductoria con los diccionarios. Vamos a recapitular ahora esto que hemos visto. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, vamos a ir a la parte general, ¿no? En este caso vamos a ponerle clave 1 y vamos a ponerle nombre 1, ¿no? Llamémosle así, a su valor. Es el primer elemento, el segundo elemento vendría a ser clave 2 y le asignamos su valor de nombre 2. Le asignamos clave 3 y le ponemos nombre 3. Entonces vamos a imprimir las claves acá. Para imprimir las claves ya habíamos señalado cómo era previamente. Básicamente está por acá. Me parece que ¿dónde está? Aquí están las claves. Era esta forma, ¿no? Entonces solamente le ponemos for i en el diccionario que nos imprima las claves. Otra forma también que habíamos visto es de la siguiente forma, ¿no? Llamando directamente con el dict keys, ¿no? Y le pedimos que nos imprima las claves también. Eran las dos formas que habíamos visto previamente para imprimir las claves. Vamos a correr para ir viendo cómo está quedando. Acá me faltó definir con las comillas, ¿no? Porque son letras. Y aquí está. Ya me está imprimiendo las claves de las dos formas, ¿no? Si nos damos cuenta, es básicamente lo mismo, ¿no? Ambas formas nos permiten justamente llamar a las claves. Acá vamos a ponerle unos iguales para que se diferencie. Y ya está. Y ahora en la parte de acá abajo vamos a imprimir los valores. Bueno, la forma era también muy parecida. Tenemos que recorrer cada elemento del diccionario y le pedimos que nos imprima justamente los valores, ¿no? De esta forma que ya hemos explicado previamente. Pero también había otra forma, que era con el código dict values, ¿no? En este caso dict values. En este caso sería for i en el diccionario punto values. Lo que le voy a pedir es que me imprima. En este caso ya sería directamente el i nada más, ¿no?
porque este i hace referencia a los valores ya en específico, ¿no? En este caso el i hace referencia al diccionario, por eso tenemos que llamar a los valores de esta forma, ¿no? En este caso ya es directamente con el i nada más. Si corremos esto, justamente nos va a imprimir, ¿no? Los valores, que vendrían a ser estos de acá. Y por último también podemos llamar a lo que vendrían a ser tanto claves y valores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, imprimir claves y valores. Esto lo vamos a hacer con este código que no hemos revisado previamente, que vendrían a ser el items, ¿no? Le pongo el nombre del diccionario y le pongo items. Y acá simplemente imprimo, ¿no? Imprimo el i. Este código dict.items nos va a llamar justamente lo que vendrían a ser tanto los valores como las claves. Si corremos estos códigos, ahí tengo tanto la clave y su valor respectivo, la clave, su valor respectivo, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ese ha sido el video por el día de hoy relacionado a diccionarios. En los siguientes videos vamos a ver justamente ejercicios relacionados a los diccionarios, y más adelante también vamos a ver lo que vendrían a ser los cuestionarios, ¿no? Cómo armar un cuestionario que justamente parte de los diccionarios, ¿no? Entonces este es un capítulo, digamos, muy importante, y los invito a seguir revisando tanto los siguientes videos como los videos previos. Muchas gracias.